Saludos a la audiencia de @prospectador en Twitter y de www.prospectador.co. El día de hoy con ustedes Juan Cheput, un referente de la política peruana, quien nos va a contextualizar dentro del ambiente político del Perú y de los escenarios futuros en los efectos que va a tener la elección presidencial para América Latina y para el Perú y para la amistad y negocios puntuales que tenemos Colombia-Perú. Entonces, Juan, bienvenido. ¿Cómo estás, Wilson? Es un placer conversar contigo y con toda la audiencia de @prospectador. Listo. Primero que todo, vamos al grano. Toda esta audiencia lo que quiere es contextualizarse. ¿Cómo funciona, cómo son las elecciones de congresistas y presidenciales en el Perú? Muy bien, me parece excelente la pregunta. En el Perú hay dos elecciones principales. La primera tiene que ver con la elección para gobiernos regionales y alcaldes, y se hace en un solo tramo. Se hace cada 4 años y esa permite tener gobernantes en las 25 regiones del Perú y también en las diversas municipalidades de las provincias y distritos del país. Es una elección que no tiene un carácter tan político como la elección para presidencia de la República y para congresistas. Esta última se hace cada 5 años y se resuelve de dos maneras. Para el Congreso en un solo tramo, es decir, el resultado de la votación permite tener al nuevo Congreso. Y para la presidencia hay un esquema de segunda vuelta, a la cual se llega si es que no se tiene una mayoría absoluta en la primera vuelta. Como consecuencia de eso, luego de un conjunto de candidatos, han llegado a la segunda vuelta Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Y en el camino ha quedado Luis Castañeda Locio, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo. Listo. Bajo esa explicación que nos haces, ¿cómo es la composición del Perú en esas primeras elecciones que nos compartes, las de las regiones? ¿Cuál es la composición política en esa situación? Y luego, ¿cómo quedó compuesto el Congreso hacia el futuro de las elecciones presidenciales? Excelente pregunta también. En el caso de las regiones hemos visto que la ciudadanía ha apostado mayoritariamente por representantes locales, por caudillos locales. Los partidos políticos han sufrido una gran derrota, los partidos políticos nacionales, porque no han tenido mayor representatividad. Es decir, si vemos las características de quienes son presidentes regionales o alcaldes en el Perú, veremos que hay una gran mayoría de personas identificadas con su territorio, identificadas con su región, pero que no tienen dimensión nacional. En el segundo caso ya tenemos un Congreso configurado. Ese Congreso ha dado una primera mayoría con cerca de 49 congresistas del Partido Nacionalista, de Ollanta Humala. Luego vienen 37 congresistas del Partido Fujimorista, de Keiko Fujimori. Luego viene Alejandro Toledo con 21 congresistas del Partido Perú Posible y una alianza electoral con 2 partidos menores. Y finalmente los grupos de Pedro Pablo Kuczynski y de Luis Castañeda Locio. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Que ese Congreso está muy fraccionado. Ninguna agrupación tiene mayoría en esos momentos. Por lo tanto, se va a tener que hacer mucha negociación política para que el futuro gobierno pueda tener una mayoría que le permita tener gobernabilidad. Listo. Ya identificamos un panorama de la situación política peruana. Ahora hablemos un poco de las presidenciales. ¿Cuál es tu posición en los dos términos? ¿Qué va a pasar si gana Keiko? ¿Y qué podría pasar si gana Ollanta a nivel interno, a nivel peruano? Bueno, como pocas veces en la historia del Perú político se ha llegado a un escenario en el cual hay una polarización. Es decir, los representantes que han pasado la segunda vuelta están dentro de la geografía política en la izquierda extrema o en la derecha extrema. Ollanta Humala se le configura como un político de izquierda radical y a Keiko Fujimori como una persona muy vinculada a la derecha extrema. El gran problema de ambos es que no tienen mayores credenciales democráticas y eso ha generado una profunda desconfianza en el pueblo peruano, a tal punto que más del 50% del Perú ha votado por otras opciones. En las encuestas que han salido en las últimas 24 horas, primero va Ollanta Humala con alrededor del 42% de las preferencias, luego viene Keiko Fujimori con un 30 y tantos por ciento, pero hay una gran mayoría que está indecisa, es decir, que no se anima a votar por una de estas dos opciones. Entonces eso ha generado otro escenario, el de la oposición, el rol que va a cumplir los partidos, que no habiendo ganado las elecciones, van a poder tener una presencia importante en cuanto a formación de opinión, en cuanto a dirección de las políticas públicas, en cuanto a fiscalización y sobre todo la salvaguarda del orden democrático. Juan,
Acabas de tocar un punto que para nosotros es importante y en Colombia se ve mucho. ¿Cuál va a ser el partido o cuál va a ser la posición, mejor, de Perú Posible frente a estas elecciones que ya perdieron? Perú Posible tiene una ventaja comparativa y una ventaja competitiva en este proceso electoral. La ventaja comparativa es que tiene en Alejandro Toledo a una persona que ha sido presidente del país. Eso le da una configuración muy especial, pues se puede convertir en un referente para el Perú en momentos extremos. Y la ventaja competitiva es que tiene un equipo de gobierno, un equipo forjado en la experiencia, un equipo que ya gobernó, un equipo que sabe cómo conducir las cosas y que puede constituirse en una suerte de gabinete en la sombra para cualquiera de las personas que ocupe la presidencia de la República. Entonces, yo considero que el papel de Alejandro Toledo va a ser muy importante, local e internacionalmente, como conciencia crítica del futuro gobierno. Más aún cuando se dice que la tentación autoritaria podría estar presente, tanto por el lado de Ollanta Humala, a quien se le vincula con el régimen de Hugo Chávez, o con Keiko Fujimori, que tiene un pasado nefasto, como fueron los 10 años de gobierno de Alberto Fujimori. En cualquiera de las dos circunstancias, en un clima de profunda desconfianza, Alejandro Toledo puede cumplir un papel excepcional y estelar como expresidente del Perú, que tiene el respaldo de un partido político que, habiendo sido gobierno, puede convertirse en el fiel de la balanza y en firme guardián de la democracia. Ahí tenemos una pregunta crítica, sé que esta pregunta va a sonar caliente, llamémoslo así, y es: ¿se va a mantener la institucionalidad en el Perú, quedando Ollanta Humala un gran, digamos que un temor para algunos sectores de la democracia latinoamericana? O igualmente, si gana Keiko, ¿se va a mantener esa institucionalidad en el Perú? Yo creo que sí, tenemos que ser muy responsables respecto al futuro del país. El Perú no quiere volver a vivir un clima de dictadura como se vivió en los años 90. El crecimiento económico que el Perú ha tenido desde el año 2000 hasta la fecha es algo que la ciudadanía quiere que permanezca. Si bien es cierto, la inestabilidad política se está manifestando en el clima de polarización, en la composición del futuro Congreso, hay de parte de toda la clase política peruana, de la clase empresarial, de la clase mediática, una profunda convicción democrática. La institucionalidad es fundamental para que este proceso de inversiones que estamos recibiendo, este proceso de crecimiento económico que estamos gozando, la forma como el Perú quiere convertirse en una economía desarrollada a partir de buscar mayores elementos con valor agregado, es algo que necesita de una política firme, es algo que necesita de una política institucionalizada. Es por eso que esta polarización que encarnan Ollanta Humala y Keiko Fujimori, sea quien sea el futuro presidente del Perú, va a tener una fuerte vigilancia de la sociedad civil, una fuerte vigilancia también de los medios de comunicación y también una presencia importante de aquellos sectores de la política que, no estando en el gobierno, van a buscar el respeto a la democracia. Yo creo que la situación que vive el Perú hoy no es la misma que se vivió en el año 92 cuando Alberto Fujimori hizo un golpe de Estado. Igualmente no creo yo que el señor Ollanta Humala, por más cercanía que tenga Hugo Chávez, sea capaz de destruir el orden institucional. Como tampoco creo yo que Keiko Fujimori tenga la fuerza suficiente como para impulsar que se vuelva a cerrar el Congreso como lo hizo su padre. Yo creo que las circunstancias del Perú hoy en día han cambiado. El futuro presidente, sea Ollanta Humala o sea Keiko Fujimori, va a tener al frente a dos expresidentes que van a estar en el activo de la política peruana, que son dos firmes políticos con partidos detrás de ellos, con organizaciones políticas detrás de ellos, que van a ser Alan García y Alejandro Toledo, que tienen como factor común el haber conducido al país en medio de un proceso de crecimiento económico. Por lo tanto, creo yo, y esto para toda la comunidad internacional, no creo de ninguna manera que, teniendo dos guardianes en estos dos expresidentes, la tentación autoritaria aflore. Listo. Viene un tema adicional, como en línea. ¿Cuál es la posición de las fuerzas militares? Muy bien, se está diciendo en estos días que las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, estarían aupándose al cargo de Ollanta Humala. Yo creo que más allá de una simpatía que puede haber en la promoción, es decir, en todos aquellos que estudiaron con el señor Ollanta Humala, no hay un respaldo institucional de las Fuerzas Armadas detrás de esa candidatura. Aún más, considero yo que en todo este tramo, las Fuerzas Armadas han aprendido del error que cometieron con Alberto Fujimori de ser parte del gobierno, lo cual generó todo un clima de corrupción
y de enrarecimiento que perjudicó mucho a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y que hasta ahora les hace difícil recuperar el camino del prestigio ante la comunidad. Entonces, yo creo que los nuevos mandos de las Fuerzas Armadas son conscientes de que tienen que mantenerse al margen, en términos políticos, de lo que sea el próximo gobierno y subordinarse al poder civil. Porque no solamente está el próximo gobierno, sino también está la vigilancia de la sociedad civil, que ha entendido que el rol de las Fuerzas Armadas y policiales es un rol de servicio y no de participación activa en el próximo gobierno.